Hola a todo el mundo. Bueno, bienvenidos a esta emisión de Razonando al en Red. En esta ocasión vamos a estar atendiendo la emisión 134, que fue hecha el 7 de abril del 2025 y yo estoy grabando esto el 17 de abril del 2025. Bueno, haciendo este intento de razonar estos conceptos eh, para facilitar ir asimilándolos en un entendimiento al alcance, al alcance propio. Eh, entonces, bueno, vamos con los diferentes puntos de esta emisión, ¿no? Y bueno, muchas diferentes cosas, ¿no? Para poder señalar. Entonces pasa esto de la dificultad de por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esto. Y repite bastante esto, Ale, de la importancia de entender que un poco esto de lo que es arriba no es abajo, ¿no? Eh, y que la escala subatómica tiene una naturaleza muy distinta, prácticamente contraria a la anatómica, a la de la existencia, con el cual estamos muy acostumbrados a naturalizar, por así decir. Y entonces muchas veces desde lo anatómico tratamos de llevar lo que es natural en lo anatómico para tratar de entender lo subatómico. Y ahí se vuelve distorsiones de interpretación al respecto. Entonces, una cosa importante que repite bastante esto, ¿vale? Con la escala subatómica es esto de que la escala subatómica no tiene pasado, no se apoya en un pasado, no tiene un pasado. No es una escala lineal con separación secuenciada de pasado, presente y futuro. Entonces, cuando desde lo subatómico, que desde lo subatómico, que es lo más natural realmente que hay, se pretende inyectarse y proyectarse adentro de una escala anatómica, tiene que generarse una serie de requisitos o una serie de configuraciones. Y habla aquí Ale de una cosa muy interesante, esto de que desde lo subatómico, lo anatómico es una montada. ¿Qué significa? Es una fabricación, es como una tecnología, es algo que requiere de ir construyendo para que se den las condiciones para poder proyectarse en una dimensión cuya naturaleza es opuesta a la original de nuestra naturaleza subatómica, ¿no? Entonces, lo más natural en lo anatómico que es que en el acto de existir yo pertenezco o tengo una pertenencia a un pasado y heredo cosas de un pasado. Ahora, dice una cosa muy interesante, Ale, dice, desde la escala subatómica hay que simular una pertenencia a un pasado. Simular una pertenencia a un pasado para asumir las experiencias de un grupo o de un clan que me va a dar como esa caja en donde se va a ubicar mi caja personal. Pero lo que normalmente se da no es simular una pertenencia a ese pasado, sino se tiene una pertenencia a un pasado y se tiene una pertenencia a un grupo, a un clan. Entonces, fíjate qué distinto es cuando mantenemos lúcida la perspectiva de escala subatómica. Cuando mantenemos lúcida esa identidad de escala subatómica, nos queda muy, muy claro de que en la proyección anatómica no somos ese pasado, sino estamos usando ese pasado.
estamos simulando una pertenencia a ese pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué simulamos una pertenencia al pasado? Porque se necesita, para poder habitar lo anatómico, se precisa tener como ese respaldo de un pasado que me va a dar una memoria, que me va a dar un ancla. Porque ese pasado compuesto de esas memorias nos dan un ancla. Ese ancla nos posibilita la existencia. Y desde esa existencia, que se va a correr muy distinto que en la escala subatómica, que es no lineal, se va a recorrer de forma lineal y secuenciada. Y va a haber una clara división entre pasado, presente y futuro. Pero eso, el pasado me da un ancla. Cuando cuando mantengo lúcida la identidad de la escala subatómica, entiendo que el aspecto de Ri, del yo, que está en lo anatómico, está usando ese pasado, está simulando una pertenencia a ese pasado, ¿se ve? Pero cuando no está lúcida la subatómica, ahí ya no esa existencia anatómica ya no tiene un ancla, está anclado, porque su identidad se ha fijado en una identidad anatómica, una identidad de existencia, que se explica a sí mismo desde un pasado. Entonces, no tiene ese despegue para desde otra dimensión ir entendiendo que puede, como es una montada, se puede despegarse en la perspectiva para mirarlo, por así decir, afuera de esa existencia, afuera de ese cerebro e introducir novedades. ¿Se ve? Lo importante que es esto de despertar esa posición de perspectiva y de identidad en lo subatómico. Y habla Ale por ejemplo, habla Ale esto de, con la situación de Ucrania, ¿no? Que todo el tema de cuando se reúne Trump con Zelensky, que se da toda esa situación donde tienen esa como discusión en directo y ahí se le despierta a Ale esa cuestión de reconocer la línea materna porque la línea materna de Ale es ucraniana y el apellido es Bosniak. Ahora, Ale, que se ve que simula una pertenencia a ese pasado de ucraniano, entiende que ahí puede hacer un aporte, ¿se ve? Pero su aporte obviamente no lo hace a escala anatómica, o sea, sabiendo que está en una guerra, no va a ser muy aprovechable que Ale vaya a luchar al campo de batalla, ¿verdad? Entonces, hace el aporte desde donde ella tiene su fuerte, que es desde la antimateria, ¿sí? Desde la escala subatómica. Y ahí está este reconocimiento de la línea materna, inclusión del Bosniak. Y entonces su firma, las siglas de su firma, que antes eran MAC, ¿no? María Alejandra Casado, empiezan a ser María Alejandra Casado Bosniak, con una W. Recordando que W es la letra de el elemento wolframio, que wolframio es 74 mientras que plata es 47, ¿no? Es como ese reverso de la plata. Y plata es una eje de conexión entre desdoblado y doble, ¿sí? Entre esos dos puntos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Y es que también entendiendo lo siguiente, ¿no? ¿Por qué ese evento con Zelensky y Trump, razono yo, ¿no? Despierta esta como entendimiento nale de reconocer esa línea materna, porque también ahí se da esto de que pide Trump en las negociaciones que se le dé acceso en Ucrania a una parte de su territorio que es rica, que lo llaman las tierras raras, ¿no? Porque es rica en estos elementos raros, ¿no? Que estos elementos raros
son que están muy presentes en estas tierras raras porque escasean en la Tierra en general, se usan para la tecnología de punta, mucho con el tema de la inteligencia artificial, que esta tecnología de punta o estos elementos que componen esta tecnología de punta tienen esta especie de como un canal directo de acceso a la ionosfera. Recordando, la ionosfera es como donde de alguna manera el planeta Tierra absorbe las actualizaciones solares, am, y en esa actualización de la ionosfera em, actualiza las configuraciones que permiten em, ser implementados por tierra, ¿sí? Entonces, una ionosfera de aparatos 500 le da un alcance de implementación a la Tierra y a todos sus componentes distintos a cuando son aparatos anteriores, ¿ok? Entonces, hay una nueva ionosfera. Pero tener este control de la ionosfera que es como poder controlar esa puerta pública, esa entrada, porque es como que una vez que está en la ionosfera le pertenece a todos, no es privada la ionosfera, ¿se entiende? Porque esto también es interesante con Ucrania, porque Ucrania es 380. ¿Qué es eso? Es Tier 3, orbital 3, planeta Tierra, 80 en su puerta pública. Entonces tiene esa especie de disponibilidad para todos, pero también esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ante esta situación de ese intento de tener manejo de esos elementos que tienen esa canal directa con la ionosfera y el control de la puerta pública, es otro de los razones, entiendo yo, que lleva a Ale a hacer este movimiento. Ahora, lo que es interesante ver esto es que cuando hay uno de estos modificaciones, porque ahora, por así decir, las referencias que localizan a Ale ahora tienen que incluir el Wozniak. Entonces ahí se tiene que hacer porque claro, cada receptor va localizándose adentro de su posición, adentro de ese contenedor, adentro de ese campo mórfico. Cuando cambia las referencias o se agregan, lo que se tiene que dar es como un poco el GPS que dice, ¿qué es lo que dice el GPS, no? Como que se tiene que reubicar, no me acuerdo el nombre que se suele decir, pero ¿no? Reubicando, ¿no? Reposicionando, bueno. Y ahí se da esta situación cuando, cuando ya recibe Ale su DNI, recibe su pasaporte con ese apellido incluido, con toda esa lógica que hay detrás, detrás de este acto, ¿no? Sucede el lunes, lo llamaron el lunes negro, ¿no? Que fue el mismo día que se da la emisión de ese Allen Red. Y también pasa que la compu que usa Ale, que es una Mac, no le enciende más. Y claro, porque ahora sus siglas ya no es Mac, es Mac W o W. Y entender que la Mac, o sea, se suele ver mucho con todo lo de Apple y eso, la cara muy visible de Steve Jobs, ¿no? Pero se sabe que Steve Jobs era más bien esa cara más de marketing, ¿no? La genialidad de la venta. Pero el que configuró el hardware para que funcionase fue el señor Wozniak, ¿no? Entonces, Wozniak es ese apellido que se incluye ahí. Entonces ahí empezamos a detectar esas relaciones que hay ahí, ¿no? Relaciones que en este caso tienen que ver con el acceso de escala subatómica, donde las modificaciones en esa escala reconfiguran por completo cómo va a operar
lo anatómico, ¿sí? Entonces, una frase que me parece como muy a tomar en cuenta, y es que el código solar son como las leyes de materialización en esta área del universo. En esta área local del universo en el que nos encontramos, en este punto específico, en esta estrella específica Sol y su sistema en la cual nos encontramos, ¿sí? El código solar son las leyes de esta área que va a permitir las materializaciones. ¿Se ve? Entonces, esto está diciendo todo, porque de acuerdo a cómo se esté manejando ese código solar, de acuerdo a la intención desde la cual se está manejando, de la calidad desde la cual se está manejando, vamos a tener el efecto material que lo evidencie. Entonces, es, am, es muy poderoso, podríamos decir, y requiere de una gran responsabilidad y entenderlo de una forma muy técnica, porque no es que cuando se opera y se hace actualizaciones en el código solar nativo, no son cambios poéticos, digamos. No, no es una cosa de licencia poética sino es como, por poner un ejemplo, es como cuando un programador quiere actualizar el código de la aplicación o del programa que está usando, tiene que implementar lógica. Entonces, requiere de una coherencia lógica, no de una especie de deseo poético, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces esa cosa del campo cuántico y con las leyes de atracción pueden materializar una cosa en mi vida, es un uso muy infantil. Ah, Además, leyes de atracción, ¿no? Muy magnético. Aquí entiendo yo que código solar es leyes de materialización en esta área del universo, no leyes de atracción, porque ahí todo el rato es lo que yo quiero, ¿no? Es lo que yo deseo, es el magnetismo que yo quiero. No hay una responsabilidad en lo que, no lo que el mí quiere, sino lo que el contenedor necesita de mí. Entonces, en esta educación que estamos resonando, con lo que estamos resonando, es comprender lo subatómico como desde un lugar de mucho mayor seriedad. Obviamente, cada uno vamos a estar asumiendo nuestro alcance de entendimiento y no nos vamos a pasar de listos. Eso es y fundamental. No nos vamos a pasar de listos, pero por algo uno resuena con esto y por algo uno trae su atención y trae su foco a entender estos conceptos. Y desde su alcance empieza a madurar esta identidad subatómica, esta identidad solar, habitándose obviamente anatómicamente, ¿no? Entonces, esa frase, ¿no? El código solar son las leyes de materialización en esta área del universo. Ahora, si uno se vuelve como el deseo de poder, es tratar de entender un código solar para yo controlar las leyes de materialización acá, ¿no? Entonces tiene esta cosa más, ¿cuál más que, como esta cosa de controlar? Pues esa intención que es muy de muy una intención de aparato 400 para atrás, de control, de poder, am, en este momento de código solar nativo va a dispararse en contra. O sea,
se va a leer a ese receptor como no fiable. Y como no es fiable, se le va a cortar el chorro de acceso. Entonces, hay un escaneo, ¿cómo lo llama Ale esto de? Un escáner computada, como un escáner que hace la realidad de todo, las áreas y dimensiones del RI de cada uno. Y si hay confianza, si hay fiabilidad, lo que hay es un mayor acceso. Pero hay un mayor acceso no porque me va a dar algo, ¿se ve? Hay un mayor acceso porque hay una mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso. Em, entonces, y justamente lo que cuando uno está muy magnético, entonces su relación es de ley de atracción, entonces me atrae, como atraigo esto, como atraigo esto. Obviamente no es, vamos a decir, un adulto que está responsabilizándose con las necesidades que requiere el contenedor. Está queriendo contenidos, consumir contenidos, crear contenidos para consumir. No, entonces esto de, se precisa ahora más de creadores de contenedores, ¿no? Y eso es adultos responsables del contenedor. Entonces, hay una edad donde el niño que está en la casa da a la casa como un hecho y el niño toma la casa como su patio de recreos y empieza a dibujar en las paredes, empieza a hacer cualquier cosa. Pero cuando es un adulto que tiene que mantener esa casa, lo mira no como desde ojos solamente de consumo de sus contenidos, sino como hago, cómo creo mejoras en su contenedor. ¿Se ve? Cómo creo una mejora para que funcione mejor la electricidad. ¿Vale? ¿Se entiende? Lo que requiere el mantenimiento actualizado de ese contenedor. Bueno, ese es el requisito para, por así decir, entiendo yo, participar en el futuro de este contenedor, ¿no? Bien. Am, entonces, claro, ese orden magnético se empieza a desconectar, el nivel de atracción se empieza a disminuir y empieza a posibilitarse este neutro, y en este neutro es más un eje, en este, por así decir, ¿no? El RI, el tiempo cero, que es neutro, ¿no? Y ahí empieza este orden eléctrico que empieza a encenderse, donde se va a tomar, a ver cómo decir, no es los hechos, no es las memorias del contenedor las que a mí me indica lo que hay que hacer, sino uno crea un sentido nuevo interno desde donde reformula el sentido de esa memoria. Entonces, ¿qué tiene? No puede estar tan atraído por esas reactividades que trae el pasado. ¿Sí? Tiene que, se empieza a desmagnetizarse el contenedor, se empieza a neutralizar, a hacer neutro los más en tiempo cero, los RIS, activarse ese orden más eléctrico y no tanto reusar la memoria, sino resignificar el sentido de esa memoria. Es muy distinto, es muy distinto, ¿sí? Porque, volviendo al principio, esa memoria a mí no me dice quién soy. O sea, yo uso un pasado o simulo una pertenencia a un pasado para usarlo porque me da un ancla. Yo no soy la consecuencia de ese pasado. ¿Se ve? Entonces cambia completamente la perspectiva desde la cual uno está entrando en ese contenedor y habitándose adentro de ese contenedor, ¿no? Entonces, am, habla también Ale de la palabra miedo en un momento en él. Y habla de que, claro, si uno ve do, ¿no? A ver, vamos a poner un segundito. Vamos a poner.
Entonces, entonces mi tiene un 5, un arquitecto, desde donde ah, administra su documento gravitatorio. Mi, do, ¿no? El mi, porque esto es la posición 5 de la calculadora, ¿no? Miedo. Pero ¿por qué el miedo desde... El miedo es esta respuesta que nos da, que nos aterra, ¿no? Que nos genera una desconfianza, una alerta de peligro, porque el mí se está apoyando en una lógica que no es propia. O sea, un arquitecto que monta, que hace la montada del documento que no es propia. Entonces, ahí entra el miedo, pero cuando el mí se apoya en un arquitecto cuya lógica es propia, no va a tener ningún problema con su documento gravitatorio, porque es y aquí hace esta cosa de distinguir creación de creencia, ¿no? Cuando el mí es el que está bajo la comanda del arquitecto propio y de la lógica de ese arquitecto propio de su documento, es una creación propia. Que obviamente en esa creación va a tener sus fallas, en esas fallas se da cuenta de qué es lo que faltó tomar en cuenta aquí y actualiza todo lo que falta, ¿sí? Entonces, ante la creación propia hay fallas propias y por lo tanto puedo detectar lo que me faltó en mi propio eje asumir, entonces hay mejoras propias. Pero ¿qué pasa cuando es una creencia? La creencia es una lógica de exógena, externa a mí, de otro arquitecto que yo tengo justamente, como no tengo internalizado que el dominio de la creación lógica de eso, yo me lo tengo que creer. Entonces, bueno, fue como, creo que desde el vídeo uno las creencias no son necesarias. De hecho, cuando uno está asumiendo su propio arquitecto, todo lo contrario, no se puede basar en creencias, se tiene que basar en creaciones propias. ¿Se ve? Entonces, la creencia es una creación no propia. Esa es la frase, ¿no? Em, entonces, esto de la 3D es producto de una creación, de una montada. Interesante porque la emisión era 1, 3, 4, ¿verdad? Entonces, era como el receptor, o sea, uno, el receptor en la tercera dimensión, 3D, ¿no? Tercera dimensión. Y el receptor adentro de la tercera dimensión, ¿cómo se va a posicionar con respecto a la tercera dimensión? Como la tercera dimensión, como una montada desde lo subatómico, que es una creación propia, o se va a montar en la tercera dimensión como que está habitando una creación no propia en la cual tiene que tener una creencia para poderse habitar en ella, ¿no? Entonces, am, ¿cómo el receptor ubica su sistema de referencias adentro de la 3D? ¿Se ve? ¿Utiliza un pasado o es un pasado? ¿Simula la pertenencia a un pasado para tener un ancla? ¿O asume que su identidad es perteneciente a ese pasado y por lo tanto está anclado, ¿no? Am, y esto de los que, bueno, hemos estado ahí, que hemos podido atravesar, bueno, todo este proceso impresionante con la LGC, ¿no? Y sigue estando la resonancia. Eso implica que, que hay una conexión propia con el arquitecto. Porque todo esto está brindando nociones de espacio-tiempo, técnicas que tienen que ver con reconocer esa posición en la multidimensión, esa posición donde
del arquitecto, básicamente. ¿Se ve? Que es el que se nutre de estas nociones para hacer creaciones propias, no para habitar una existencia que es una creación no propia y por lo tanto lo tengo que creer. ¿Sí? Entonces, es un arquitecto. ¿Que el arquitecto de qué se nutre? De estructuras espaciotemporales para tomar rienda de su documento gravitatorio. Mira qué interesante. A ver, creo que están viendo. Sí, mira qué interesante esto, ¿no? El arquitecto que se nutre de las estructuras espaciotemporales, o sea, cuya fuente es el desdoblamiento primario. Nada y todo es la fuente de las estructuras espaciotemporales. Entonces, tiene aquí como la parabólica, ¿no? Y fíjense, ¿no? Posición 7 9, ¿no? Oro. La parabólica, donde nutrirse de estas estructuras espaciotemporales para tomar rienda de su documento gravitatorio. Fíjense que esto forma el eje, forma la letra I. La letra I. O sea, la Y, la Y. Entonces, el famoso eje Y, ¿no? El yo en punto cero, ¿no? Claro, entonces todo lo que yo, todo el yo es desde el documento gravitatorio en línea directa en conexión con el arquitecto que está nutriéndose con las estructuras espaciotemporales. Que lo que falla aquí abajo, en la implementación aquí abajo, toma esas fallas para absorber lo que le falta, que se lo va a proporcionar las estructuras espaciotemporales. Entonces, desdoblado muestra fallas, desdoblado se educa, razona nuevos conceptos que le va a dar nuevos espacios de recepción de señales. Todo eso le sirve al arquitecto para seguir nutriéndose de estructuras espaciotemporales. Entonces, de alguna forma, los que seguimos hemos podido mantener este, este eje recto, este eje propia, de esta eje de conexión particular, ¿no? Encendida. Em, y y claro, como Sol lo que más le interesa es que la progresión de su código, que hemos dicho, porque la progresión de su código es la mejora de las leyes de materialización en esta área del universo. Pero para eso es muy importante entender y mantener que nuestro procesador no sea del cerebro para abajo, porque cuando el procesador nuestro del cerebro para abajo usamos como apoyo de nuestro sentido de existencia las memorias. Pero cuando es el cerebro para arriba, es decir, afuera del cerebro, estamos ubicando un procesador que puede tomar las fallas heredadas de las familias, los traumas, y no, y puede usar todo eso como como un ancla, pero puede usar todo eso como una materia prima desde donde se construye una mejora del código del arquitecto que mejora el código solar, ¿verdad? Entonces, LGC su resonancia implica una clara conexión interdimensional. Pero en todo este proceso, en toda esta educación por el que cada uno de nosotros hemos pasado, hay estos momentos donde, no, esto de los momentos donde te alejas, te enojas, entras en malos entendidos, no entiendo nada, las dudas, todo es parte de la misma instrucción, o sea, todo es parte de nuestra educación espaciotemporal, de cada uno en su escala, de cada uno de acuerdo a su alcance. ¿No? Am, y esto empieza, y los que llevamos ya rato con esto, produce estos cambios que parecen insignificativos, pero son tan profundos que cuando se cambia
en esa profundidad, un poquito, un pequeño dato ahí, ¿no? En un área más digital. Uno internamente no nota efectos muy importantes que para muchas personas pueden parecer imperceptibles y en otras cosas, en otras situaciones muy perceptibles, pero lo que queda muy evidenciado en el proceso de uno es cuánta estabilidad, cuánta perspectiva nueva, cuánto entendimiento nuevo, cuánta autorreferencia, em, cuánta mejora tan evidente, ¿no? Y, y esto es porque esa escala, cuando uno empieza como a hacer el retorno de la señal, retornar la señal a nuestra identidad de origen, que es subatómica y no es anatómica. Si nuestra identidad de origen es anatómica, lo asumimos así, la montada de, o sea, perdón, lo que conforma esa identidad es el pasado. Entonces, somos un pasado, no tenemos el uso simulado de un pasado para tener un ancla para poder habitar una existencia, ¿no? Y, y esa identidad afuera de la existencia, ¿no? Esa perspectiva o ese acceso del procesador afuera del cerebro hace que tengamos ese despegue con mayor neutralidad de todo ese pasado y de toda la herencia de las fallas de ese pasado. Y lo cambia todo, ¿verdad? A nivel particular y a nivel global, ¿sí? O a nivel particular y al nivel de cómo ese eje particular impacta y afecta lo global. Y en la especie humana hemos de ver algo que es muy importante reconocer, ¿no? Que es que este plus con respecto a las otras especies del acceso a escala subatómica. ¿Y qué pasa? Cuando hay un acceso a escala subatómica, las posibilidades de variación que se puede hacer y por lo tanto las posibilidades de materialización que se puede hacer son son muy grandes. No, por eso es tan poco previsible el ser humano. Pero en este acceso a escala subatómica, el dominio madurada va a generar que esa materialización sea mucho más elegante, que sea mucho más de una creación nueva. Pero si no, va a ser destrucciones viejas y va a ser muy poco elegante. Las destrucciones nos van a servir, pero porque al final eso va a arrastrar para que cada uno esté en su eje RI, en su tiempo cero y am, vamos a decir, va a poner a cada culo en su lugar. Pero se puede hacer de esta... Esto es lo que... El cambio es inevitable, hay que ver cómo resulta el cambio, ¿no? Y de nuevo señalar esto, ¿no? La lógica en antimateria es opuesta a la lógica en la materia. Entonces, habla aquí Ale esto de que el arquitecto en antimateria es el rey y el todo rellena la imaginación de esa especie de paraíso privado del arquitecto y le da todo, ¿sí? Pero cuando estamos operando, cuando el arquitecto está operando no con clave, con licencia LLA, ¿sí? O sea, no con licencia LLA, sino con licencia Sol, cambia mucho, porque el arquitecto ya no es el rey donde éste le da todo para que le rellene la imaginación, sino es uno más. O sea, cuando con licencia de Sol para tener un documento gravitatorio adentro de este contenedor, es un mi más, adentro de muchos mis que van a compartir este contenedor. ¿Se ve? Entonces,
si el arquitecto sigue pensando que es el rey cuando toma estas licencias de Sol, lo que va a terminar pasando habla de que el contenedor va a usar a ese arquitecto inflacionario de relleno, ¿sí? Entonces, cuando es el arquitecto con licencias LLA, es el arquitecto haciendo una opinión sobre la totalidad y usándolo a su antojo, porque es su paraíso privado. Pero cuando está compartiendo un contenedor público colectivo, va a ser esa totalidad del contenedor que va a establecer la opinión sobre el arquitecto. O sea, va a haber una evaluación sobre la propuesta de ese arquitecto. Mientras que en el paraíso privado es yo igual a perfecto, es mi propia evaluación de mi creación y es perfecto. Pero cuando ya es un espacio compartido, colectivo y todo esto, que va a hacer un escáner computada de ese eje, de ese arquitecto, va a ser esa totalidad que opine sobre ese arquitecto. Y el arquitecto, si entiende la diferencia en cuando se compromete en elaborar, cuando está elaborando licencias con Sol y no con LLA, ¿sí? Entonces va a entender que tiene que escuchar esa evaluación que hace la totalidad sobre su creación. Porque en esa evaluación puede, salvo si le hiere, si le duele mucho, es porque sigue manteniendo una identidad de arquitecto de LLA, ¿se ve? Pero cuando permite la, vamos a llamarlo así, la crítica de su propia creación y no hay esta ofensa interna, detecta las fallas de esa creación y elabora una nueva arquitectura con lo que falta. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Y, y asumir como ese evaluación externa, objetiva, sobre nuestra propia creación. Esta es quizás una de las oportunidades más lindas, ¿no? de la existencia, y es que podemos am, tener como una evaluación objetiva de nosotros mismos para seguir progresando. Porque adentro, yo igual a perfecto, ¿qué pasa? No hay progresión. ¿Se ve? Entonces, am, bien, y ya un poco para terminar, no sé cuánto llevamos, pero bueno, para un poco para terminar, una cosa que me parece un dato muy interesante que señala Ale, y es que el día de la cuarentena global, donde se termina la cuarentena global, 118. Recordemos, 118 es la cantidad de elementos que hay en la tabla periódica social, que es la octava del contexto, ¿verdad? Y cuando se termina, o sea, el último día de la cuarentena 118, que es el día de cuarentena global 4602, cae el 21 de mayo. El 21 de mayo, ese día, vamos a ver que lo que es el calendario LGC, que comenzó, ¿cuándo comienza el calendario LGC? Comienza el 15 de octubre del 2015, ¿sí? Y los días que tiene el calendario LGC es 3506 ese día. Entonces, muy interesante porque conecta 3 orbital 3 planeta 3 en 506. 506, aparato 506. ¿Qué pasó en el aparato 506 con la LGC? La elaboración desde la LGC de una actualización de la tabla periódica. La fundación de esa actualización de la tabla periódica. Entonces, el último día de la cuarentena 118, que 118 son la cantidad de elementos que tiene que tiene la tabla periódica social,
ese día el calendario LGC está en 3506 y desde la fecha de horizontes de sucesos, que fue el 1 del 1 del 2024, está 506. Ahora, al día siguiente, es decir, 22 de mayo, ¿sí? Al 22 de mayo del 2025 es el día 1 de la cuarentena 119. ¿Qué es 119? Es ese, lo que llama el toganesón. Es ese nuevo espacio fundado de la tabla periódica desde la LGC. El espacio 119, que empieza la tarea de toganesón. Y este día, el calendario LGC tiene 3507 y el horizonte de suceso está a 507 días. 507, aparato 507 en el que nos encontramos. ¿Qué es 507? Es esa tabla periódica fundada en 506 empieza a implementarse en 507 justamente con esta actualización del agregado del 119. Y ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es una nueva configuración de la estructura de la tabla periódica. Pero la tabla periódica que socialmente habla de los elementos materiales, los elementos con los cuales se pueden hacer materias, desde la perspectiva del EGC, son códigos solares cuya reconfiguración actualizada, madurada y con los filtros adecuadas y transparente y todo esto que vimos en el 506, ¿qué es lo que produce? Una materialización nueva en este espacio específico del universo, en este área específica, la realidad local del Sol en planeta 3, perdón, orbital 3, planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, am, ahí se abre como este nuevo mercado, ¿no? A que estas conciencias lúcidas subatómicas que quieran participar de esta materialización en esta realidad local de Sol, para el futuro solar, ¿sí? Va a tener esta nueva oferta. Esta nueva oferta que es una oferta transparente, es una oferta resguardada, es una oferta, vamos a decir, que tiene esta seguridad, podríamos decir, ¿no? No de prometer un paraíso, encontrarte con una jungla. Y luego habla Ale esto de que las almas fundadoras de este espacio solar, tras haber licenciado, ¿no? a conciencias cósmicas que iban a crear contenidos, ya tiene todos los contenidos que requiere para empezar a ya, por así decir, estos almas fundadoras del espacio solar, ofertar a escala subatómica materializaciones que dice que ya no son a ciegas, ¿sí? Entonces, esto y a ver si termino con esto, es lo importante de entender am, de que cambia la oferta solar, ¿no? Y antes que era donde se entraba ciegamente, ahora se entra lúcidamente. Y cambia esta oportunidad para pertenecer al futuro de este proyecto, ¿verdad? Em, entonces, a medida que se va haciendo estas nuevas creaciones de sentido endógena de cada arquitecto, lo que va a pasar es que esa creación de sentido endógena genera un nuevo contrato de marcos, 86 radón. Ese nuevo contrato de marcos cada día genera un nuevo octava gravitatoria
francio, que va a traer una nueva respuesta a el oganesón, a la octava del contexto, 118. Ya no es 118, o sea, la octava del contexto demanda algo de la octava gravitatoria, esta reacciona y responde a las demandas del contexto. Ya no es responder a las demandas del contexto. La oportunidad es, si hay una creación endógena, se puede traer habilidades de respuestas nuevas al contexto. ¿Se ve? Entonces, es octavas gravitatorias nuevas que traen am, capacidades de respuestas, novedades hacia la octava del contexto. Entonces, ya no es una respuesta reactiva desde la memoria, sino es un documento gravitatoria nueva que va grabando respuestas nuevas, novedades que se alojan en esa memoria. O sea, se actualiza el contenedor. ¿Se ve? Em, y cuando esto empieza a suceder, ¿no? Cada creación de sentido es endógena, no es heredada exógenamente. Entonces, mi sentido me lo da la memoria del contenedor, me lo da el contexto y yo respondo desde ahí, ¿no? Eso es como un poco lo que... Y hago una imitación. Observo cómo hacen las cosas y lo imito. No, no, no. Traigo una creación nueva a mi documento gravitatoria, una respuesta, una habilidad de respuesta, ¿cómo es esto? Am, Inédita y se actualiza las memorias, el contenedor y sus memorias, ¿se ve? Y y cada día, cada noche se actualiza el contrato de Marcos, se actualiza el radón, ¿sí? Y ahí en eso habla esto de, y ahí se conoce la libertad, porque es la libertad, porque es uno está en su propio eje y respetando su propio eje. No está sobregirándose por lo que exógenamente siento que tengo que hacer, siento que se me exige. Ahí pierdo la libertad. Y la libertad es, porque ahí también es, necesito que me digan que está bien el aplauso, necesitan que me digan que soy esto, un aplauso. Ahí vendí mi libertad. Pero cuando es la creación propia, del sentido propio, es algo así como esa nueva octava gravitatoria, o sea, ese nuevo contrato de Marco Radón, 86, que genera una nueva octava gravitatoria, 87, un nuevo francio, que va a traer una nueva habilidad de respuesta al contexto, con eso ya está la satisfacción, independientemente si se aplauda o no se aplauda. Entonces, la libertad de estar creando el sentido que uno detecta como coherente en su RI. Eso es la libertad más grande. Y lo que ocurre ahí es que uno no está buscando el aplauso por un resultado. Uno está atendiendo la calidad de su propio proceso. Cada uno hace su propio test. Y entonces, ¿qué pasa? Uno no se está exagerando el magnetismo del contenedor, la necesidad magnética. Uno está encendiendo ese neutro eléctrico, lo que produce, ¿cómo decir?, un equilibrio electromagnético para la Tierra, haciendo que la Tierra pueda girar más lento. Porque cuando a uno le importan los resultados, algo externo que me dé el resultado. Esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que me dé la respuesta, que me dé el resultado. No que yo elabore el razonamiento online donde yo mismo soy el creador de sentido de ese razonamiento, por lo tanto, yo voy a- moviéndome por el proceso que me abre ese razonamiento y cuando llego al resultado es un fruto que cae de maduro, pero no porque buscaba el resultado, yo me concentraba en la calidad del proceso. Entonces hay una estabilidad autorreferencial, más antenas humanas, sobre todo en su estabilidad autorreferencial,
equilibra ese electromagnetismo de la Tierra y la Tierra empieza a girar más lento. No tiene por qué ir tan rápido, ¿no? Am, entonces, nada, y para terminar, hoy se me ha hecho largo, me parece, hoy sí. Esta cosa de, y cuando se respeta la limitación propia, porque la creación es endógena, entonces no es exógena y yo tengo que buscar la manera de estar a la altura de ese sentido que no es propia. No, no, el sentido es propio. Y cuando ese sentido es propio, está dentro de mi alcance. Si está dentro de mi alcance, respeto mi propia limitación en eso. Cuando respeto mi propia limitación, esto, ¿no? Esto dice, eh, entonces el límite, lo que me queda fuera, el límite puede traer nuevos variables a mi alcance. O sea, el límite hace incrementar mi alcance porque respeté mi membrana, mi limitación. Entonces, muy distinto es ir a romper el límite que ampliar el alcance. Cuando uno amplía el alcance, respeta su limitación, no se sobregira. Porque el proceso todo el rato lo está haciendo endógenamente, se está chequeando endógenamente y dice, ahí está mi limitación, ya está, esa es mi limitación, ahí paro. Y ahí cuando paré, se lee hasta dónde llegué, lo que está fuera del límite trae adentro, o sea, el límite es el arquitecto y el que habita el alcance es el desdoblado. Cuando el desdoblado se respeta e informa la limitación que tiene, dónde empieza a fallar, el arquitecto que está fuera de ese alcance, que está en el límite, puede detectar lo que falta y lo que falta se trae adentro ese alcance. Y lo que empieza a ver es esta progresión, esta mejora, esta expansión, este crecimiento am, em, endógeno y, vamos a poner esta palabra, orgánico, ¿no? Así que nada, gente. Bueno. Muchísimas gracias y nada, nos veremos en la próxima. Un abrazo. Chao.